Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lic. Buenas noches. Buenas noches, Lic. Buenas noches, qué gusto saludarles. Buenas noches, Lic. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Sergio. Buenas noches a todos. Bueno, voy a poner a grabar de una vez. Ahí lo han mandado. El jueves voy a tener problemas con la sesión. Tengo que estar en una asamblea en El Salvador, asamblea de accionistas, y no estoy tan seguro de que esté en tiempo a las 7 de la noche. Afortunadamente es el mismo uso horario, pero no estoy seguro que pueda estar en tiempo. Por favor, estemos atentos ese día a los chats en las que yo les informe. Si ya llegué y ya me instalé en la habitación del hotel, yo inmediatamente doy la sesión sin ningún inconveniente. Ahora, si no, pues obviamente la vamos a tener que suspender y trasladarlas al martes. Bien. Muchas gracias. Lo que a mí me preocupa siempre es que tengamos el espacio para que ustedes obtengan los conocimientos que nos corresponden, que ustedes tengan. Eso para mí es lo más importante. Así es que, si no, pues vemos de seguir las clases aún cuando sea terminado. No se puede. Bien. Estoy a la espera. Jamie, Carolina, te va a sacar el sistema. Vuelves a entrar sin problema, por favor. Muy bien. Ok. Bueno, entonces habíamos empezado a hablar de la prueba y los elementos más importantes de la prueba. La semana pasada quito mi cámara para poder utilizar la pizarra. Y entonces habíamos explorado en principio aquellos medios de prueba que están regulados en el código y que clasificamos como de comprobación inmediata y medios auxiliares. Y ahí habíamos visto la posibilidad de que hubiesen registro e inspección de lugares, cosas, personas, o que hubiese allanamiento en dependencias cerradas o lugares públicos, ¿no? Pero también puede haber, en ese sentido, un reconocimiento corporal o inclusive mental del imputado. Puede haber también, y los voy a poner acá, espero decir, integrando cada uno de ellos, un levantamiento de cadáveres, el secuestro de cosas, entre las cosas están, por supuesto, también los documentos. Y la clausura de locales.
Entonces, cuando fuere necesario que se haga una inspección en algún lugar, en una cosa, en una persona, porque existen los motivos para sospechar que hay vestigios del delito en las cosas o en las personas o en los lugares, o que se presuma que en ese lugar se encuentre el imputado o alguna persona evadida, entonces se podrá proceder a su registro con la autorización judicial que corresponde. Cuando eso sucede, para que mediante esa inspección se comprobara el estado de las personas y los lugares, pues entonces se levanta un acta que describe con detalle lo que sucede. Y cuando esto fuese posible, entonces pues se tratará de recoger los elementos probatorios que sean útiles. Si en el hecho, o si el hecho por sí mismo no deja huellas, no produce materias, desaparecieron o se alteró, eso debe hacerse constar, por supuesto, en el acta, consignando, por supuesto, la forma, el tiempo y la causa, las circunstancias entre las cuales se desaparecen. Y pues los medios, por supuesto, de prueba de los cuales se obtuvo ese conocimiento. Ahora, debe contarse con autorización si el lugar a inspeccionar o registrar es un lugar público. Alguien que me levante la mano, por favor. Gracias, César. Léeme el artículo 193. Artículo 193. Lugares públicos. Si se trata de oficinas administrativas o edificios públicos, de templos o lugares religiosos, de establecimientos militares o similares, o de lugares de reunión o de recreo abiertos al público y que no estén destinados a habitación particular, se podrá prescindir de la orden de allanamiento con el consentimiento expreso y libre de las personas a cuyo cargo estuvieran los locales. Si ello fuere perjudicial para la investigación, se requerirá el consentimiento al superior jerárquico en el servicio. Para la entrada y registro en la oficina de una de las altas autoridades de los organismos del Estado, se necesitará la autorización del superior jerárquico en el servicio o del presidente de la entidad cuanto se trate de órganos colegiados respectivamente. En los casos anteriores de no ser otorgado el consentimiento o no ser posible recabarlo, se requerirá la orden de allanamiento. Quien prestó el consentimiento será invitado a presenciar el registro. Muchas gracias, César. Bien, entonces, la orden de allanamiento es necesaria cuando se trata de una casa de habitación. Sí o sí. ¿Qué quiere decir eso? Que si el Ministerio Público viene a mi residencia y me pregunta que si pueden acceder y hacer el allanamiento y yo les digo que sí, hay una infracción a esta disposición. En todo caso, debe de haber una orden de allanamiento que permita de forma coercitiva hacer el allanamiento, ¿no? Pero si los lugares son públicos, como lo está señalando el artículo 193 que acaba de leer el compañero César Franz,
esos lugares públicos pueden ser allanados sin necesidad de la orden de allanamiento, siempre y cuando haya una manifestación expresa y libre de las personas a cuyo cargo estén esos locales. Eso es importantísimo para entender que en la inspección y registro de los lugares necesitamos esa orden judicial. Ahora, sí, Olinda, adelante. Buenas noches, licenciada. Una pregunta con respecto a lo que dijo anteriormente. O sea, aunque yo dé autorización, por ejemplo, a una autoridad que entre a mi casa, de igual manera es ilegal, aunque yo esté autorizando a esa persona entrar a mi hogar. Es correcto. Digamos que tú puedes consentirlo, pero puedes eventualmente, digamos que de esto consentimiento no implica que no pueda ser impugnado, ¿verdad? Entonces, definitivamente, como tú bien has percibido, eso, digamos que los supuestos de ese artículo no contemplan la posibilidad. Y eso es porque, ¿cómo haces constar que fue un verdadero consentimiento, que fue de verdad voluntario? Si el reporte está en un acta que la hace la autoridad. Entonces, para evitar que la autoridad se sobredimensione su autoridad y se pase por que se pase de esas garantías, es que el código lo establece. El código lo que prevé es, bueno, es fácilmente un fiscal puede poner en el acta del allanamiento, de la inspección y registro de un lugar, que sea una vivienda, que obtuvo el consentimiento, pero que no necesariamente se aceptó. ¿Por qué? Porque evidentemente ellos pueden poner en el acta una cosa diferente, tú después de decirte, ¿no? Entonces, digamos que sí se podría, si eso pasara, podría ser impugnado con mucha facilidad y tú puedes desdecirte y oponerte. Es decir, no, sin orden judicial sería una imprudencia por parte de la autoridad investigadora. ¿Te queda, te lo expliqué adecuadamente, Olinda? Sí, muchas gracias, licenciada. Con mucho gusto. Bien, entonces, ahora, Olinda, hazme un favor. Sí, diga. Léeme el artículo 194 del Código Procesal Penal. Artículo 194. Reconocimiento corporal o mental. Cuando con fines de investigación del hecho punible o de identificación fuere necesario el reconocimiento corporal o mental del imputado, se podrá proceder a su observación, cuidando que se respete su pudor. El examen será practicado con auxilio del perito si fuere necesario y por una persona del mismo sexo. Se procederá de la misma manera con otra persona que no sea el imputado, cuando el reconocimiento fuera de absoluta necesidad para la investigación. Muchas gracias, te agradezco mucho, Olinda. Bien, este reconocimiento corporal, pues es una diligencia que realiza el público o el tribunal con el objeto de analizar, de examinar el cuerpo de una persona y tiene por objetivo determinar si hay alguna característica especial relevante para el proceso. Ahí hagan una llamada en su código
y pongan un llamado al artículo 78 del Código Procesal Penal. Porque en el artículo 78, y para ganar un poco de tiempo, lo que establece es que el Ministerio Público, los tribunales, pueden ordenar el reconocimiento personal del imputado por médico forense para la constatación de circunstancias de importancia a la investigación. Si por alguna razón no pudiere practicar la diligencia el médico forense o no estuviera disponible, el reconocimiento podrá hacerlo otro médico. En casos de urgencia podrá realizarse por dichas autoridades sin intervención de perito, con anuencia del sindicado y en presencia de su defensor. Este artículo es obviamente, o estos artículos son los fundamentos, los asiderados legales para que en todo caso el Ministerio Público pueda hacer ese reconocimiento o ese reconocimiento corporal, porque pudiese haber alguna circunstancia importante en el imputado, ¿no? Que puede ser desde el hecho de que se encuentre enfermo y no pueda enfrentar una audiencia, hasta cualquier otra circunstancia que esté relacionada con la comisión del propio delito, ¿no? Una persona que, por ejemplo, es acusada de asesinar con un arma de fuego, pero pues se dice que no tiene manos, entonces este reconocimiento sirve para eso, para determinar, para llevar al proceso un documento en el que se haga constar una verificación física en la que se determinó que no existe o que no tenían extremidades superiores con las cuales poder disparar un arma fuerte. Esa puede ser. Y hay una infinidad de circunstancias, ¿no? Entonces, ese reconocimiento, que también puede ser mental, ¿no? Siempre y cuando, al ser autorizados por el juez de primera instancia penal, que es el que está a cargo de la investigación, pues queden registrados en actas y con dictámenes claros, objetivos, que deben de ser emitidos por peritos del INASIF, ¿no? Y que evidentemente se podrían constituir en una prueba para el debate. Ahora, a todos nos sucede que a veces el tránsito se complica por un accidente de tránsito, y más que se prolonga en el tiempo cuando se trata de un accidente que lamentablemente involucra vidas humanas o pérdida de vidas humanas. Entonces, en caso de muerte, que bueno, y hay otra infinidad de circunstancias, ¿no? Pero cuando hay una muerte que es violenta o se sospecha de criminalidad, el artículo 195 del Código Procesal Penal establece que el Ministerio Público debe acudir al lugar en donde desapareció ese cuerpo, ese cadáver, y tiene que acudir con el objetivo de realizar cualquier diligencia de investigación que corresponda. Y una vez que se termine esa actividad, pues ya ordenará el levantamiento del cadáver, para lo cual tendrá que documentar esa diligencia en un acta en la que se deben de consignar las circunstancias precisas en las cuales apareció, y todos los datos que, pues, por supuesto, sirvan para esa identificación. Cuando no existe delegación del Ministerio Público, ese levantamiento está autorizado para que lo haga, lo realice el juez de paz. Lo que hemos estado viendo es poner los artículos de 195, es 194, era 93.
el 187 al 193. Bien. Ahora, si al momento en que se realice un registro, una inspección y registro, encontramos como Ministerio Público elementos útiles para que se dé la averiguación de la verdad, entonces esos objetos se recogen. Y si están en poder de alguna persona, se solicita que las presente o que las entregue. Pero si se niega la presentación o la entrega, entonces se puede solicitar al juez de primera instancia que ordene el secuestro de los objetos que se consideran de importancia para la solución del caso. ¿Qué significa eso? Denme un momentito, por favor. ¿No se escucha, Vic? Mil disculpas. Entonces, les mencionaba entonces que si existen en esos la posibilidad, en esos registros o inspecciones de lugares, los elementos, algún elemento que sea necesario recoger, o cuando están en poder de un tercero y se niega voluntariamente a esa entrega, entonces pues el Código Procesal Penal establece las reglas sobre las cuales se debe de dar ese secuestro de las cosas. Y ahí encontraremos que el artículo 200 del Código Procesal Penal establece que la orden de secuestro tiene que ser expedida por el juez de primera instancia que está a cargo de esa investigación, que está supervisando la investigación, no a cualquier juez de primera instancia. Y por supuesto, si se trata de un tribunal colegiado, entonces tendrá que ser el presidente de ese tribunal. Pero, en todo caso, la idea es que esa autoridad puede otorgar la autorización. Pero cuando se trata o cuando hay algún peligro en la demora, lo puede ordenar el secuestro del Ministerio Público. Pero debe solicitar la autorización judicial inmediatamente, ¿no? Consignando las cosas o los documentos ante el tribunal competente. Y esas cosas serán devueltas si el tribunal no autoriza ese secuestro. Eso es muy importante que lo tengamos absolutamente claro. Acuérdense que documentos también son cosas, ¿no? Entonces, del artículo 198 es donde establecemos cuáles son los, cómo se deben entrar las cosas voluntariamente, hasta el artículo 202, si no estoy mal, 106, perdón. En realidad. Se establecen los artículos que corresponden a ellos.
Esto, por supuesto, yo incentivo a que le den lectura. Vamos a tratar, si nos da tiempo, de hacer un pequeño test que nos ayude con la nota final. Sí, Armando, adelante. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Como estos son medios de prueba, ¿verdad? Sí. Entonces, estos medios de prueba van en la acusación que se le hace al imputado y a él le entregan parte de esa documentación. ¿De qué forma? Es correcto. Eso, por supuesto, que son medios que inclusive hay investigación que se hace el Ministerio Público durante la etapa preparatoria, en la cual se desarrollan esos medios de prueba, se documentan, porque al final de cuentas, como ustedes ven, aun cuando son medios de prueba que están fuera del ámbito del tribunal, que no son documentales, deben de convertirse en documentales a través de un acta, en la que se hace constar las circunstancias en las que se encuentran las cosas, o en las que se recogen, o dependiendo del medio de prueba, pero se queda un acta, y eso se incorpora a los expedientes. Cuando alguien es involucrado en un proceso, el expediente es entregado por completo por parte del Ministerio Público. Entonces, ese expediente que va formando, en la cual va adjuntando cada uno de los medios probatorios, se le hace del conocimiento de la persona que termine siendo imputada. En cualquier estado del proceso, si yo soy involucrado, si a mí me involucran, si a mí me imputan, yo en ese momento tengo derecho al acceso de la totalidad del expediente. Y a veces nos encontramos con expedientes bastante voluminosos, en los cuales hay una cantidad exorbitante de diligencias, muchas de ellas en las que no necesariamente hay un resultado y otras en las que sí. Lo cierto es que en ese momento el involucrado o el defendido o el imputado, dependiendo de quién estamos hablando, entonces tiene la posibilidad de hacerse el expediente en conjunto con esos medios de investigación que se han realizado en la etapa preparatoria. Y que recuerda, Armando, que no todos los medios de investigación que se realicen terminan siendo prueba en juicio. Y esto lo hemos reiterado desde el principio. Porque supongamos que hacen un allanamiento en la vivienda buscando los documentos de un fraude comercial, y acuden a mis oficinas o a las oficinas del imputado y no lo encuentran y no encuentran nada, pues esto va a formar parte del expediente de investigación y habrá un acta en el que se establezca que no. Como no hay un elemento que no se encontró en un documento, como no es un elemento que le importa al Ministerio Público porque no se encontró ningún documento válido para la averiguación de la verdad, su Ministerio Público no lo propondrá. No lo propondrá porque no hace sentido, no va con su hipótesis. Pero supongamos que no tienen otros medios de prueba suficientes, nosotros sí podemos pedir podemos proponer, que ese sea un medio de prueba. O puede ser que no me interese, en cuyo caso no va a ser una prueba en juicio. Te logro dar a entender ese concepto, Armando, en relación a cómo es que se va dando la prueba. La prueba se tiene que diligenciar muchas veces antes. Pero en esos momentos no se trata de prueba, se trata de elementos de investigación. Se van a convertir en prueba cuando estén dentro del juicio, cuando estén dentro del debate
y se presenten, entonces yo ahí pruebo con los elementos que ya ofrecí. ¿Ah? Y todos van a ser parte del expediente. Lo que pasa es que si yo no los ofrecí, yo ya no los puedo convertir en prueba posteriormente. ¿Te lo dejo claro? Sí, licenciado. Entonces ahí el juez, él puede valorar si esas pruebas son pertinentes o no. Sí, sí, sí. El juez hará una evaluación. Como lo conversábamos cuando veíamos el procedimiento. Si te recuerdas, después de que se da la apertura a juicio, hay una audiencia de ofrecimiento de prueba. En ese ofrecimiento de prueba yo llego con el juez y le digo, señor juez, yo ofrezco estos y estos y estos y estos medios de prueba y con este quiero probar tal cosa, con este quiero probar tal cosa y con este quiero probar tal otro. Y el juez me puede decir, mire, yo le acepto el 1, el 2 y el 5. El 3 y el 4 no, porque el 3 y el 4 ahí no está probando nada que tenga que ver con el objeto del proceso. Y esa va a ser una decisión del juez que yo puedo impugnar eventualmente. Pero él es el que va, digamos, podría eventualmente tener objeción con los elementos que vimos en esos momentos, cuando es abundante, cuando es irrelevante, cuando es impertinente. Todos esos elementos. Ahora, si no abundo, si no es irrelevante y si no es impertinente la prueba, yo tengo derecho a proponerla y a presentarla en juicio. ¿Verdad? Si recuerdas esa parte del proceso. En la etapa Sí, intermedia. licenciado. Y otra pregunta, ¿se puede suspender la audiencia si el expediente es muy voluminoso? Sí, por supuesto, y generalmente así sucede. Cuando son muchos medios de prueba o hay muchos imputados y hay muchos medios de prueba, o cuando el tiempo no alcanza, generalmente se suspende y se reprograma la continuación. Gracias, licenciado. Con mucho gusto, hermano. Bien, entonces, en ese sentido, esto es el régimen de el secuestro de cosas que está establecido en el artículo 198 al 200. Y que en el artículo 206 está lo relacionado a la clausura de locales. Y que el artículo señala que cuando para la averiguación de un hecho punible que sea grave, fuera indispensable la clausura de un local, o la inmovilización de cosas muebles que por su naturaleza o por sus dimensiones no puedan ser mantenidas en depósitos, pues se procederá a asegurarlas según pues, las reglas del secuestro, que ya hemos dicho que son del 198 al 204. Ejemplo, si se trata de una cámara hiperbárica, por ejemplo, o una máquina para hacer tomografías, etcétera, etcétera, entonces se puede realizar esa cláusula de locales. Bien. Ahora, hay entonces un siguiente grupo que vamos a explorar, que son los testigos. Testigo es una persona que necesariamente tiene que ser física. Sí, del 198 al 204 es el secuestro. Entonces, perdón, alguien me preguntó en el chat. Entonces, por testigo debemos entender en principio que se trata de una persona física. Una persona jurídica por sí misma no tiene sentidos con los cuales pueda percibir un hecho. Y en ese sentido,
debemos de recordar que las personas jurídicas son entelequias, que son organizaciones, que son una ficción jurídica en la cual, o por medio de la cual emulamos su existencia a la existencia de una persona natural. Pero la persona natural es la que sigue teniendo de forma física los sentidos y la percepción de la realidad. Entonces esa persona física, que necesariamente, que ese es un punto, tal vez lo vamos a ir poniendo aquí para que se nos quede esos elementos, tiene que ser una persona física, en principio. De persona física. Tiene que ser una persona que en todo caso es ajena al proceso. Y tiene que tener conocimiento de hechos pasados. Porque será citada por el órgano jurisdiccional para que declare sobre esos hechos pasados, que evidentemente se trata de hechos relevantes para el proceso penal en curso, ¿no? Porque, por supuesto, yo puedo tener en mi conocimiento hechos pasados que están relacionados con mi vida, con la vida de mi familia, pero que no tienen nada que ver con un acto o con un proceso o con una averiguación de una verdad, ¿no? Pero el testigo para ser citado tiene que tener esos elementos, ¿no? O sea, yo no puedo citar a Industria de Hamburguesas Sociedad Anónima para que me diga si en efecto fue o no realizado cierto hecho. Yo no puedo citar a una persona que no es ajena al proceso y no puedo citar como testigo a una persona que no tiene el conocimiento de los hechos pasados necesarios para encontrar la verdad en la averiguación penal. Dicho esto, y de acuerdo con lo que establece nuestro ordenamiento jurídico, es importante acotar que, uno, hay obligación de declarar. ¿Quiénes tienen obligación de declarar? Pues de conformidad con varios artículos. Perdón, siempre me guardo. Es el artículo 16 de la Constitución Política de la República, que establece que ninguna persona puede ser obligada a declarar contra sí misma, contra su cónyuge o persona unida de hecho legalmente, ni contra sus parientes dentro de los grados de ley. Ahí está la primera exclusión a esa totalitaria idea de que todos estamos obligados a declarar. Pero también tenemos los artículos 221 tenía la mano, 221 que dice que
Si el testigo se negare a prestar la protesta, se le preguntará sobre los motivos que tenga para el efecto de su negativa, y se le advertirá sobre las consecuencias de su actitud. Y en su caso se iniciará la persecución penal correspondiente. Y el artículo 222 que se refiere a la amonestación, que señala que no deberán ser protestados los menores de edad y los que desde el primer momento de la investigación aparezcan como sospechosos o partícipes del delito que se investiga o de otro conexo. Entonces, 222. Bueno, ya sabemos entonces que es una obligación general, pero que está limitado por lo que se establece en esos artículos. ¿Qué quiere decir? Que no están obligados los parientes dentro del grado de ley. Que eso, acuérdense que incluye a adoptantes, adoptados, tutores, pupilos, salvo que por supuesto renuncien a ese privilegio. Ahora, pueden declarar los menores de edad. El artículo 213 del Código Procesal Penal establece que los mayores de 14 y menores de 18 años pueden declarar, y lo harán sin necesidad de requisito, salvo que se haga constar que se trata de un menor de edad. Ahora, en caso de que los menores de 14 años o alguna persona que tenga insuficiencia o alteración en sus facultades mentales, dice el código, el código prevé que si no comprenden el significado de la abstención de declarar, entonces necesariamente se debe de requerir una autorización del representante o del tutor que se haya designado para ese efecto. Ahora, de acuerdo con el artículo 215, por favor vayan señalando y vayan siguiendo el código para ir teniendo las anotaciones que fuesen necesarias. Como es mucho, no vamos a detenernos en la lectura, y la lectura la voy a ir dejando, vamos a ir repasando, pero le voy a dejar la lectura a ustedes ya por su lado, porque son demasiados medios de prueba que no vamos a poder concluir si lo hacemos en la manera tradicional. Entonces, el artículo 215, del Código Procesal Penal señala que esa citación a los testigos debe de efectuarse de acuerdo a ciertas reglas del código, que deben cumplirse de acuerdo a lo que establece el artículo, y hagan sus anotaciones, 174.
3. $173, sí, 173, que pues también hay que tener en cuenta el 174 y 175, porque ahí se establecen otras disposiciones importantes. Entonces, el artículo 215 más el 173, 174 y 175. Bien. Ahora, puede pasar, por supuesto, que un testigo tenga dificultades para prestar declaración. Sí. El código prevé, por ejemplo, que puede haber supuestos, como el caso de que estén impedidos físicamente, y en ese caso puede ser examinado en su domicilio o donde se encuentre si las circunstancias lo permiten. Cuando son testigos que temen por su seguridad, por amenazas, por coacciones, por este tipo de actitudes y de las cuales pues pudieran ser objeto, se debe de actuar de esa misma forma. Se puede acudir a donde se encuentre. Sin perjuicio, por ejemplo, de lo que se establezca o lo que se establece en los artículos 218, 18 bis y 18 ter, que son declaraciones por los medios audiovisuales, si es que hubiese posibilidad. Entonces a esto hay que agregarle 218 bis y el 218 ter. Esas, bueno, ustedes ya nacieron con esas reformas. En mi tiempo, por supuesto, ni había métodos audiovisuales ni existía esa reforma. Siempre, por supuesto, tienen que verificar que ir a darle lectura a esas disposiciones que son importantes. Bien, entonces, si el testigo está fuera, no reside en el lugar, que es el otro caso, digamos, cuando hay un lugar distinto del tribunal, hay dos supuestos. Uno que está en el artículo 216 cuando se trata de un testigo que reside fuera del lugar. Es decir, no se halla en el lugar donde debe prestar la declaración o las proximidades de ella, pues, es decir, no podemos excusarnos en que estamos en Misco y la declaración es en la ciudad de Guatemala, ¿no? Pero en ese caso, el código establece que se le debe de indemnizar, siempre que lo pida, los gastos de viático que correspondan
y se hará de acuerdo al reglamento que para ese efecto emita la Corte Suprema de Justicia. Ahora, cuando realmente no es necesario para el debate, cuando sí es necesario para el debate y no se lograra, también se puede disponer su declaración a través de un exhorto o de un despacho a la autoridad judicial de su domicilio. Es difícil que venga, ¿no? Están en circunstancias especiales. Ese es el primer supuesto. Estamos hablando de gente que está dentro del país, pero no en el domicilio, no tiene domicilio en el lugar en donde se está llevando a cabo el proceso. Ese es el 216. Y el 218 cuando el testigo reside en el extranjero. Y entonces, pues ahí se seguirán las normas que correspondan, 218, ¿verdad?, para solicitar el auxilio internacional correspondiente. ¿Alguna duda hasta acá? Como son muchos, esto lo está siendo un poco tedioso, porque tenemos que ir explorando. Esta es una parte muy importante, pero que es muy abundante. Bien. Entonces, ahora, vamos a irnos primero con los peritos. Entonces, ¿quién es un perito? Es una persona que posea los conocimientos especiales de algún arte, de alguna ciencia, de alguna técnica o de algún oficio. Es una persona física, al igual que el testigo. Es ajena al proceso. Pero los conocimientos no son de hechos pasados, sino sobre alguna ciencia, oficio, arte o técnica. ¿Notan la diferencia con el testigo? ¿No? Y apenas se ve mucha. Vamos a ver si lo logro. Además que apenas se tiene el trabajo. Bien. Lo primero que tenemos que ver acá es que perdón, ya. Es que aquí vamos a contar con un perito diferente, que es el INACIF.
que no es el INASIF como tal el que va a ser el perito. Por eso vamos a aludir primero a él. Ese Instituto Nacional de Ciencias Forenses es el que se encarga de proporcionar a los peritos para realizar esos exámenes dentro del proceso penal. Proporciona a las personas para que realicen los peritajes. Los peritajes los van a hacer las personas individuales. Y pues eso se determinará o se determina también en los primeros artículos de la ley del INASIF, que también es importante que la tengan a mano. Muy bien. Hemos llegado ya a las 8 de la noche. Lamentablemente, porque siempre es muy agradable compartir con ustedes y el tiempo se nos va volando. ¿Alguna duda que tengamos hasta acá? Muy bien. Si no hay dudas, reclamos o señalamientos, nos vemos el jueves, primero Dios, y si yo tuviera algún inconveniente para estar en tiempo a la hora de la sesión, yo se los hago saber. Si en caso yo a las 6:30 no me he comunicado con ustedes, es porque está en pie. Muchas gracias a todos, les agradezco su atención y les deseo una muy feliz noche. Gracias. Licenciado. Buenas noches a todos. Feliz noche.